Buenas tardes, jóvenes señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente clase, con la cual vamos a ya casi culminar nuestra, nuestro tema número 3. Es importante manifestarles que una vez que concluyamos nuestra temática, vamos a ya empezar a trabajar con relación a nuestras prácticas y a nuestros trabajos. Muy buenas tardes, ya estamos habilitando a todos para que puedan manifestarse y puedan presentarse, ¿no? De iniciar el audio. Vamos a darles audio para que podamos iniciar. Ya estamos, ¿cuántos? Ya estamos Cintia, Daniel, Erika, Lupita y Rosario y Soledad, ¿no? Bien, la anterior clase habíamos quedado, no sé si me escuchan, creo que sí. Buenas tardes a todos, ¿no? Ya, muy bien. En la anterior clase habíamos quedado, les decía, en ya lo que era herencia poligénica, y habíamos señalado que la herencia poligénica es aquel tipo de herencia en donde uno o varios genes determinan un carácter hereditario, ¿no? En este caso habíamos hablado, por ejemplo, el de la estatura, que aproximadamente se calcula que determinan esa herencia unos 500 genes. Entonces, al igual que para los ojos, para el color de piel, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con herencia poligénica. Tenemos que hablar también de mutaciones porque en genética habíamos dicho que es el estudio de la herencia, ¿no? ¿Y qué es una mutación? Hemos tratado de resaltar con un poquito más de tinte. Son los cambios que ocurren en la información genética. Estos cambios que van a ocurrir en la información genética van a obviamente afectar al genotipo, ¿no? A todo lo que es el genotipo. Y al afectar al genotipo, vamos a tener un cambio también en el fenotipo, o sea, en las características visibles que vayamos a tener de ese nuevo individuo. Todas estas mutaciones pueden ser en algunos casos heredables, generalmente en las células germinales, ¿no? También vamos a señalar algunos tipos de mutaciones, bueno, las más conocidas, aquellas mutaciones somáticas o germinales que afectan directamente a células somáticas del cuerpo, pueden ser en brazos, en piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Que no esté relacionado con las células sexuales. Hemos diferenciado también dos tipos de células, las somáticas y las sexuales. El primero, se van a dar mutaciones generalmente en células somáticas, ¿no? Segundo, también tenemos mutaciones naturales o inducidas, ya sean por cambios en el ambiente, etcétera. Pueden ser estas perjudiciales, neutras o benéficas. Y las que nos interesan, las genéticas, ¿no? Las mutaciones genéticas, que pueden ser cromosómicas o genómicas, ¿no? ¿Cuáles son las causas generalmente de las mutaciones? Existen varias causas. La primera, está atribuida a los errores que pueda tener en la replicación del ADN. No nos olvidemos que el ADN va replicándose en dobles cadenas. Entonces, este puede ser un factor importante en la mutación. Segundo, puede haber errores en el reparto de cromosomas. Esto generalmente en la división celular. Cuando existe división de cromosomas, cuando se da la división celular, en especial la meiosis, ¿no? También se puede producir mutaciones por agentes mutágenos, ya sean agentes físicos o agentes químicos. Generalmente las radiaciones son fundamentales porque influyen en las cadenas de nucleótidos del ADN, y los químicos que también pueden afectar, como los ácidos, el ozono o algunos nitratos, ¿no? En las físicas tenemos las radiaciones, los rayos ultravioletas, los rayos X. Por esa situación que no sé si alguna vez ustedes escucharon que si una mujer está embarazada no puede tener varias rayos X por prevenir lo que son las mutaciones, ¿no? Entonces, esas son las causas. Vamos a un poquito detenernos en la clasificación
porque creería que es importante. Hemos tratado de esquematizar, ya que no hemos encontrado tal vez algunas imágenes que nos podían haber facilitado mejor la explicación. Es por esa situación que hemos elaborado una guía resumen, como en las anteriores eh, clases de lo que habíamos visto desde producción, ¿no? Entonces, vamos a ver tres clasificaciones: las génicas, las cromosómicas y las genómicas, que son diferentes. Las génicas son aquellas que van a ocurrir a nivel de nucleótidos en la secuencia del ADN. O sea, van a ser cambios que van a ocurrir directamente en el ADN. Y cuando ocurren cambios en el ADN, podemos observar dos clasificaciones o subclasificaciones, la vamos a llamar así. ¿Ya? Tenemos primero a la sustitución. En esta sustitución vamos a encontrar dos modalidades: la transición y la transversión. Cuando existe mutación por sustitución, por transición, vamos a señalar que va a haber un cambio por pares de bases o nucleótidos, ¿no? Aquí tenemos una secuencia de ADN, un codón. Un codón generalmente está organizado por tres bases nucleótidos, tres pares de nucleótidos. En este caso, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina. Entonces, cuando es por transición, va a haber cambio de uno de estos segmentos por otro segmento. En este caso, tenemos citosina, guanina, adenina, timina, y en el tercer nucleótido va a cambiar citosina por citosina, guanina, está sustituyendo a lo que es timina, adenina. O sea, ha habido un cambio. Esta timina, adenina ha debido ir a otro segmento, y de otro segmento de ADN, esta citosina, guanina ha venido a ocupar su lugar. Ese es un tipo de mutación por transición. ¿Está entendido? El segundo, por sustitución, es la transversión. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un cambio en la posición de las bases, en especial de los nucleótidos. Un codón normal de una cadena de ADN, habíamos dicho, es esta parte: citosina, guanina, adenina, timina y timina, adenina. ¿Qué es lo que va a pasar en esta transversión? En esta transversión va a ocurrir que la adenina, que se encuentra en la parte superior, y la timina, que se encuentra en la parte inferior, van a cambiar de posición, ¿no? La timina va a cambiarse para la parte superior y la adenina se va a ir a la parte inferior. Va a haber una inversión solamente en estos dos nucleótidos. No es como en el anterior, que ha habido un cambio de posición de un lugar a otro lugar, ¿no? En este caso, solamente ha habido un cambio del nucleótido de la parte superior a la parte inferior. Entonces estamos hablando de la secuencia de ADN en el primer caso génico por sustitución. En el segundo caso, que es por corrimiento o por orden de lectura de toda la cadena de ADN, es ya más complicada, ¿no? Tiene consecuencias más fatales, pueden ser más somáticas, ¿no? Tenemos en este caso de dos formas: una de adición y una de deleción. Aquí tenemos una cadena de ADN normal, un codón, donde tenemos citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina. ¿Qué es lo que pasa en la adición? En la adición se aumenta un par de nucleótidos a esa cadena que tenemos. O sea, al aumentar este par de nucleótidos, toda la cadena de ADN va a ser afectada, ¿no? Entonces aquí tenemos citosina, guanina, timina, adenina, que se ha aumentado porque teníamos solamente adenina, timina y timina, adenina. Entonces, timina, adenina se ha aumentado en este segmento de ADN. A esto se conoce como adición. ¿Cuándo es deleción? Cuando a esta cadena normal de codón, de nucleótidos, se pierde un par de nucleótidos. Si ustedes observan, aquí tenemos el normal: citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina. Este es el normal. En cambio, por deleción se ha perdido citosina, guanina. ¿Cuál se ha perdido? La adenina, timina se ha perdido, y se ha quedado solamente con dos pares de nucleótidos, ¿no? Entonces, esta
Les decía, este caso de mutación génica por corrimiento del orden de la lectura va a tener mayores consecuencias con relación a lo que es su fenotipo. Vámonos a la segunda clasificación, que es mutaciones cromosómicas. Si esto era solamente génicas en la cadena de ADN, en este otro caso van a ser ya en los cromosomas, ¿no? En la primera tenemos 4 clasificaciones. La primera, pues, que es por deleción, que seguramente ya se van a imaginar cómo ocurre. La segunda, por duplicación, que también en otros textos lo van a encontrar como adición. La tercera, que es por inversión, que también ya hemos hablado, pero aquí vamos a ver que no es en la cadena de ADN, sino en el cromosoma. Y la tercera, por translocación. Vayamos por la primera, cromosómica. Este es a nivel de cromosoma. La génica es a nivel de cadena de ADN, cambio en el ADN. En cambio, en las cromosómicas es en la estructura del cromosoma, ¿no? Que determina directamente cambios en los genes, ¿ya? Por deleción, pérdida de uno o más nucleótidos de un gen. Aquí tenemos un cromosoma y habíamos visto, ¿no? Los genes ocupan lugares determinados que se llaman locus. Nosotros lo hemos deletreado a estos genes por letras. Este primer cromosoma tiene 1, 2, 3, 4, 5 genes en los telómeros. En el brazo superior, A, B, C, y en el brazo inferior, D, E, ¿no? Por deleción, lo que va a pasar con este cromosoma es que va a perder un gen, un segmento de este cromosoma, ¿ya? Un segmento de este cromosoma. ¿Cómo va a quedar este nuevo cromosoma? Va a tener el gen A, el gen C, el gen D y el gen E. ¿Qué es lo que ha perdido? Ha perdido el gen B de este cromosoma. Entonces es una mutación cromosómica por deleción, al igual que en la génica, ¿no? Pero en la génica es pares de nucleótidos, en aquí es genes, ¿ya? En la duplicación no es más que la adición de uno o más nucleótidos de un gen determinado. Este es el normal, gen A, B, C, D y E. Lo que ha pasado aquí es que se ha adicionado un gen más, el gen A, el gen B, el gen C y otro C, ¿no? O sea, se ha aumentado, se ha adicionado un gen más a este cromosoma. En el inferior tenemos el D y el E. Entonces, por duplicación se aumenta, se adiciona un gen a la cadena de nucleótidos que tiene este cromosoma, ¿ya? Por inversión. Por inversión, en este primer caso debemos diferenciar inversión y translocación. Cuando es por inversión, solamente un gen, el mismo gen puede cambiar de lugar en un mismo brazo, en un mismo brazo. ¿Cómo? Este es el cromosoma normal. Cromosoma con gen A, B, C en la parte superior y en la parte inferior D y E, ¿no? En este caso tenemos esa inversión. Tenemos A, tendría que seguir el B, ¿verdad? Pero se han cambiado de lugar en este mismo brazo. Entonces, ¿qué ha pasado? El A se ha quedado, el B ha cambiado su posición con el C y el D y el E están normalmente. Entonces, por inversión cambian los genes en el mismo brazo, pero por translocación se cambian segmentos de ADN que se mueven de un lugar a otro. Aquí tenemos el cromosoma con sus genes A, B, C, D, E, que hemos dicho siempre todos estos son normales, pero por translocación puede pasar lo siguiente, que este cromosoma que tiene A, que tendría que estar aquí el B, ha venido del brazo inferior, el D a ocupar el lugar de B y B a ocupar el lugar de D. Ha habido un cambio, un movimiento de lugar de un determinado gen dentro del cromosoma, ¿no? Entonces, esa es la otra característica, la diferencia que puede haber en la inversión con la translocación, que son cambios de genes, ya sean en el mismo brazo o en diferentes brazos de un mismo cromosoma. Entonces, estamos hablando, creería que esta parte está bien claro. Génicas, cambios en los nucleótidos en la secuencia de ADN. Todo esto es un gen.
En cambio, en las cromosómicas son cambios o pérdidas, adiciones o inversiones de nucleótidos que van a estar determinados por los genes en determinados locus. Una de estas rayitas ya sabemos qué se llama. Se llaman locus. ¿Cuántos locus tenemos? 5. A ese conjunto de locus, ¿cómo se llama? Loci, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas son las mutaciones cromosómicas dentro de la clasificación. Vamos a ir a la clasificación genómica. ¿Qué hemos dicho que era genoma? El conjunto de cromosomas que determina a un individuo. Entonces, en esta parte ya va a haber alteraciones en el conjunto de cromosomas. Y ahí vamos a poder encontrar dos clasificaciones importantes. Las aneuploidías, que pueden ser la presencia o ausencia de uno o más cromosomas, y las euploidías, que afectan a todo el conjunto de cromosomas, a todo el conjunto. ¿Cuántos conjuntos de cromosomas tiene un organismo diploide? ¿Recuerdan? Dos. ¿Cuántos? Sin miedo, sin miedo. Está la respuesta ahí. Un organismo diploide tiene dos conjuntos de cromosomas, dos juegos, uno de la madre y uno del padre, ¿no? En cambio, un haploide tiene un solo juego de cromosomas, solamente de la madre. Entonces, las euploides van a ser de ese tipo. Se van a adicionar un conjunto más o se van a sustraer o van a perder para lograr nuevos individuos. Entonces, vayamos con la primera. La primera generalmente se da en organismos o en seres vivos, en especies animales y el hombre. En cambio, las segundas pueden afectar o se presentan más en plantas. ¿Ya? Eso hay que diferenciar también. Bien, no sé si hasta ahí estamos, antes de pasar al otro, a esas mutaciones, quisiera escucharles si me están comprendiendo y si está claro, antes de pasar. 2 minutitos para eso. ¿Alguna consulta? Ninguna. ¿Está todo claro? Sí, Inge. Ya. Muy bien. Entonces vamos a pasar a las mutaciones genómicas, ¿no? Genómicas. Vamos a empezar por la primera, que son las aneuploidías. Las aneuploidías están estudiadas directamente por la citogenética humana. Estos, habíamos dicho al anterior, son alteraciones que se van a dar en el conjunto de cromosomas que va a tener un individuo, ¿no? Más que todo en los pares de cromosomas, ¿no? La especie humana, hemos dicho que estas anomalías o estas mutaciones se presentan más en los humanos, por lo tanto, tenemos que saber que la especie humana tiene 46 cromosomas o 23 pares. De estos 23 pares de cromosomas, 22 son somáticas y un par de cromosomas son sexuales, ¿no? Los 22 pares de cromosomas somáticos van a determinar la herencia de todo lo que es el organismo y el par 23 va a determinar el sexo del nuevo individuo al momento de la fecundación, ¿ya? Cada uno de estos pares, por ejemplo, el par 1 se une con el par 1 de la madre con el del padre, ¿no? El par 2 de la madre con el par 2 del padre. Así van uniéndose los cromosomas, ¿no? Entonces, ahora, las aneuploidías, ¿qué habíamos dicho? Las aneuploidías son mutaciones que se presentan generalmente por la presencia o ausencia de uno o más cromosomas. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Inge. Ya. Vuelvo a señalarles. La aneuploidía, que es un tipo de mutación, les habíamos señalado que es la presencia
la ausencia de uno o más cromosomas, ¿no? Sí. ¿Qué casos vamos a tener en este tipo de mutaciones? Vamos a tener dos tipos de mutaciones. Las monosomías, que van a ser ausencia de un cromosoma, o sea, vamos a hacer 2n-1 de un cromosoma, estamos hablando, y las trisomías, que van a ser presencia de más de un cromosoma. ¿Me dejo entender? Sí. Tenemos en el primero, en la monosomía, dos casos. El primero, que es el síndrome de Turner, en donde puede aportar en el par 23 el varón, pero en este caso la mujer ya no podría aportar, o sea, sería neutro, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar a tener en el momento de la división meiótica a faltarle ese cromosoma. Entonces, el individuo que va a tener este síndrome de Turner generalmente va a ser estéril, ¿no? Va a tener un ovario infantil, no va a poder tener descendencia, ¿no? El otro caso, que es el síndrome de Cri-du-Chat, en este caso es de igual forma, pero debemos señalar que el individuo que va a tener esta anomalía va a tener algunos efectos dentro de su organismo. Va a tener una cabeza pequeña, por ejemplo, van a tener ojos separados, un retraso mental considerable y también va a tener dificultades para su descendencia. O sea, si en el cromosoma sexual 23 tenía que tener un normal de 46, en la monosomía, en Turner y en Cri-du-Chat, va a tener no 46. ¿Cuántos cromosomas va a tener? ¿Quién me da la respuesta? 18. ¿Cuántos? A ver, estamos hablando de 40. la célula sexual en este caso. ¿Ah? ¿Quién me da la respuesta? 45. Perfecto, 45. ¿Por qué? Porque va a haber la ausencia de un cromosoma sexual. Y hemos dicho, cuando va a tener síndrome de Turner, le va a faltar un cromosoma sexual, ¿no? En este caso, ¿quién no va a aportar ese cromosoma sexual? Va a ser la madre, ¿no ve? En cualquiera de los casos. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. Muy bien, positivo. Vámonos a las trisomías. ¿Qué son las trisomías? A diferencia de las monosomías, las trisomías van a ser el aumento de un cromosoma más. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, que si tenía que tener 46 cromosomas, ahora va a tener 47, ¿no? Ahora, en esto, el aumento de un cromosoma no siempre va a ser en los cromosomas sexuales, sino también pueden ser en las células, en las células, o en los cromosomas, perdón, somáticos, ¿ya? Vamos a irnos primero por el síndrome de Patau. El síndrome de Patau, conocido también con el nombre de trisomía del par 13, este síndrome generalmente las personas que adquieren ese síndrome al momento de la unión de los cromosomas, lo que va a pasar es que estos individuos generalmente no prosperan, ¿ya? En su mayoría, en el 99.9% no llegan incluso a nacer, muere. Entonces no hay casi presencia de individuos con trisomía, de síndrome de Patau. ¿Me dejo entender? Sí, Inge. Ya. El segundo, el síndrome de Edwards.
En el par 18 se aumenta un par más que va a llegar a constituir no solamente 2 cromosomas, sino 3 cromosomas, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los efectos que van a tener? Primero, que van a desarrollar una microcefalia, no van a poder prosperar y generalmente también mueren. Y si en el caso que vayan a vivir, van a tener un retraso mental considerable, ¿no? Entonces, eso es importante a poder considerar en este tipo de trisomía. ¿Me dejo entender? Sí. Positivo, ingeniero. Positivo, ¿no? Sí, que. Ya. Continuamos entonces. Continuamos. Vámonos con el síndrome de Down, con el que ustedes conocen, saben, han visto seguramente algunas personas con este síndrome. El síndrome de Down también es conocido como trisomía del par 21. ¿Ya? Este síndrome de Down tiene un cromosoma más en ese par. Se entiende. Estas personas, obviamente, que nacen, viven. ¿Cuáles son las características de este tipo de personas? Son que tienen primero bajas defensas, van a tener un retraso, un retardo físico en la madurez sexual, en la madurez física, van a tener también un pequeño retraso mental, van a tener los ojos hendidos, el paladar, etcétera, que van a hacer que esta persona sea diferente. Pero eso no significa que vayan a tener consecuencias más fatales, ¿no? Entonces, viven estas personas con el síndrome de Down, que es una mutación de tipo aneuploidica trisómica del par 21, para que conozcan, ¿ya? Vámonos al síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una trisomía sexual. Aquí tenemos que diferenciar. Las tres anteriores eran cromosomas somáticos. Patau, Edwards y Down son en los cromosomas somáticos. En cambio, Klinefelter, el supermacho y la supermujer, como se conoce, vamos a ver después, se dan en células sexuales. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa en esta anomalía de Klinefelter? Lo que pasa es que los dos cromosomas X y Y del varón se unen al cromosoma X de la mujer, generando, o a la inversa, los dos cromosomas X de la mujer se unen a un cromosoma Y del varón. ¿Ya? En esto puede ocurrir, puede tener sus características fenotípicas. Primero, que va a tener mamas no muy desarrolladas, por eso van a tener ginecomastia, van a tener testículos pequeños, y al tener testículos pequeños van a ser obviamente que estériles, porque no va a poder realizar la fabricación de espermatozoides, ¿no? Entonces, es una de las características que va a tener una persona con Klinefelter, ¿ya? El otro, el cariotipo del supermacho, muchos lo llaman de esa manera. En el cariotipo del supermacho se unen el cromosoma X y Y, y ahí se adiciona un cromosoma más Y. Ahora, estos supermachos no quieren decir que van a ser pues unas grandes personas, sino lo que va a pasar,
Uy, cómo rápido se pasa este tiempo, ¿no? Va a pasar que estas personas conocidas como supermachos, primero que van a ser normales, pero que van a tener actitudes agresivas, que se van a poder reproducir, sí se van a poder reproducir, que van a ser con algunos defectos físicos, digamos, crecimiento de hombros y demás, va a tener. Al igual que la superhembra, ¿no? Igual, de igual forma. En la superhembra vamos a tener 2, 3 cromosomas X, cromosomas sexuales. Pero a diferencia del anterior, estos sí van a ser mujeres normales, pero no van a poderse reproducir. Entonces, eso es con relación a las aneuploidías, que son un tipo de mutación genómica en el conjunto de cromosomas de un individuo. ¿Ya? Vámonos a las euploidías. Con esto vamos a terminar. Ojalá que nos alcance el tiempo. Una euploidía, les habíamos dicho, que afecta a todo el juego de cromosomas que generalmente ocurren en las plantas. ¿Ya? Ocurren más en las plantas. Tenemos de 2 tipos que debemos saber diferenciar. De 2 tipos. ¿Ya? El primer tipo es las monoploides. En este caso, lo que ocurre es que un organismo diploide, al momento de la meiosis, puede perder un juego de cromosomas. Por eso está aquí un 2N menos N, ¿no? Las monoploides. ¿Se entiende? Luego tenemos las poliploides cuando aumentan de 3 o más series o juegos, perdón, juegos de cromosomas. Pueden, en este caso, tener 2N, que es un organismo haploide, que puedan adicionarle un juego más, pueden adicionarle 2 juegos más, pueden adicionarle 3 juegos, 4 juegos y 5 juegos sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué nos interesa de esta euploidía? Nos interesa más que todo el tipo de mutación poliploide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este tipo de mutación poliploide vamos a encontrar a organismos aloploides y a organismos autoploides. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente estas poliploides se utilizan en ingeniería genética o en mejoramiento genético, que nosotros lamentablemente no podemos desarrollarlo por falta de, obviamente, laboratorios, ¿no? De tecnología, pero que debemos conocer, es importante. En algunos casos se ha tratado de manejar o de trabajar mediante cruzas, pero que no han tenido un buen resultado. ¿Por qué? Porque debemos adicionar un conjunto de cromosomas, ¿no? Vayámonos a los aloploides. Los aloploides hemos dicho que pueden ser alotritraploides, alotetraploides y alopentaploides. ¿Qué significa esto? Alotriploides. A un organismo diploide aumentarle un conjunto más de cromosomas para que sea 3N, que va a ser triploide, ¿no? A un conjunto diploide aumentarle 2 conjuntos más de diploides para que sean tetraploides. En este caso, un conjunto de diploides aumentarle más 3 conjuntos de pares de cromosomas para que sean pentaploides. Este tipo de mejoramiento poliploide se realiza con diferentes especies. Podemos agarrar el ejemplo de decir una banana con una naranja, ¿no? Queremos aprovechar lo agrio de la naranja y lo dulce de la banana y su textura. Entonces hacemos una cruza y aumentamos un juego de cromosomas a esa banana, ¿no? Un tetraploide, podemos agarrar una, a ver, qué sé yo, una sandía con con un mango. Entonces, lo que queremos es que esa sandía y el mango se unan para que nos den un saborcito, una nueva fruta con las características de las dos frutas, ¿no? Entonces, se realiza en diferentes especies. Esa es
la característica aloploide de una poliploide que se quiere mejorar. ¿Ya? Una autoploide, esto se realiza con las mismas especies cuando se quiere mejorar algunas características, ¿no? Entonces vamos a combinar, podemos combinar 2n más 2n, 4n, podemos adicionar aquí 2n más para que sea 6n, etcétera, etcétera. Este tipo de mejoramiento generalmente se trabaja en gramíneas, ¿no? En el trigo, por ejemplo, para mejorar la calidad de su gluten que vaya a tener y mejorar la calidad de la harina, ¿no? Hay especies que se han mejorado de esa manera, pero deben ser de la misma especie. No puedo ser trigo con cebada. Eso ya sería aloploide, porque son del mismo grupo género, pero no son de la misma especie, ¿no? Entonces, hay que diferenciar de esa manera. Con esto habríamos presentado todas las clases de mutaciones que podemos conocer tanto en el hombre como en la mujer. Ustedes van a tener bibliografía para ampliar esta parte. Lo que hemos tratado siempre es demostrarles lo que más nos interesa, ¿no? Y que tampoco quede vacíos al momento de poder llevar adelante nuestros siguientes temas. ¿Qué les ha parecido, jóvenes, esta parte? A ver, quiero escucharles algunas preguntas, si ustedes tienen. Inge, Dígame. el mejoramiento que dice entre diferentes especies, ¿se realiza mediante injertos o cómo es su tipo de mejoramiento genético? Muy buena pregunta. Cuando hablamos de mejoramiento genético, ¿dónde hacemos la mejora genética? Exacto. ¿En dónde? Genético, ¿dónde? ¿Dónde? A ver. En un gen. En los genes. O sea, vamos a alterar la secuencia génica. Vamos a ver, cuando veamos transgénicos, vamos a ver qué cosa se altera para tener un organismo transgénico, ¿no? Pero si les voy anticipando, esta secuencia de ADN que tenemos aquí, podemos sacar este codón y poner este otro codón para mejorar genéticamente. Estamos poniendo un gen determinado por otro gen que va a determinar características fenotípicas diferentes, ¿no? Entonces, los injertos y demás son mejoramiento genético, pero ya de tipo más físico. No estamos alterando su genética, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar en eso, va a ser más fitomejoramiento, pero no mejoramiento genético, ¿ya? Inge, vamos a aprender a injertar. Eso van a realizar más en fruticultura. Lo que vamos a ver, planificar, tratar de ver cómo podemos, por lo menos en una práctica, lo que estaba pensado era tratar de hacer un poquito de mejoramiento genético con papa, ¿no? Con las semillas de la papa, tratar de hacer geles que puedan darnos bioplantas o vitroplantitas, pero miren que la situación ha sido un poco complicada. Inge, pero para obtener un gen es mediante... ¿De dónde se obtiene, digamos? Ya se quería preguntar. Ya, eso es, mire, para trabajar genéticamente tenemos que tener laboratorios sofisticados, desde lo que son microscopios, esteromicroscopios, hasta tener el equipo completo de manejo de ADN, manejo de cromosomas, manejo de nucleótidos y demás, ¿no? Es más trabajo de laboratorio. Nah, okay. Bien, jóvenes, entonces con esto estaríamos concluyendo esta pequeña parte. Lo que vamos a hacer posteriormente ya es entrar a lo que corresponde a mejoramiento de alógamas y autógamas. La próxima clase que vamos a tener, como la anterior, va a ser el día jueves, ¿no? Día jueves y sábado hemos quedado. Bien, jóvenes, que tengan una bonita cuarentena. Las preguntas al WhatsApp, cualquier cosita. Voy a subir ya este tema a la plataforma